Muchas veces pensamos que la violencia intrafamiliar solo ocurre cuando existen golpes físicos. Pero también puede presentarse como insultos, amenazas, humillaciones, control y miedo dentro del hogar. Bienvenidos a Locura con Cordura. Yo soy María Inestacio. Yo soy Leslie Medina, estudiantes de la PUCESA de la carrera de Psicología Clínica. Hoy en Realidades Ocultas hablaremos sobre la violencia intrafamiliar, su impacto psicológico y el rol que cumple la Junta Cantonal y otras entidades en Ambato. A lo largo de este podcast presentaremos casos ficticios con ejemplos de personas que lo viven diariamente. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es la violencia intrafamiliar. Muy buena pregunta, Marilyn. La violencia intrafamiliar es cualquier acción que puede causar un daño físico, psicológico, verbal, sexual y también económico dentro del hogar o con algunas personas de la familia. Exacto. Y muchas veces se normalizan ciertas conductas como gritar, controlar o humillar. Pero eso también es violencia. Queremos hablar brevemente sobre un concepto relacionado con la violencia, los micromachismos. Muy bien. Para las personas que no sepan qué son los micromachismos son comentarios ofensivos hacia la persona. Antes de continuar, queremos hablar brevemente sobre un concepto relacionado con la violencia, los micromachismos. Los micromachismos son comportamientos o comentarios ofensivos que se le hace a una persona que hay una desigualdad, y que les hace sentir mal. Exacto. Por ejemplo, cuando se dice, déjame manejar las finanzas mejor porque yo lo sé hacer antes que tú. O también, las mujeres son demasiado sensibles para tomar decisiones importantes. Aunque estas frases parecen inofensivas, estas frases producen daños psicológicos a las personas y les hace sentir menos por su género. Es importante identificar estas conductas, sobre todo en familia, amigos o relaciones con pareja. Tenemos que aprender a promoverlas, el respeto, a fomentar que tengamos entre la familia, que se tengan respeto ante todo, ¿no es cierto, Marilyn? Según datos del ECU 911, durante el 2025 se registraron más de 65,000 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar en Ecuador. Eso significa que diariamente cientos de personas viven situaciones de violencia dentro de sus hogares. Exacto. Y además, miles de estos casos afectan a niños, niñas y adolescentes. Como íbamos diciendo, la violencia intrafamiliar no distingue la edad, ni tampoco el nivel económico, ni el género. Exacto. Ahora vamos con una dinámica. Vamos a ver qué es violencia y qué no es violencia, Leslie. Muy bien. Yo les voy a enseñar unas pequeñas imágenes y tú me vas a decir, Marilyn, si es violencia o no es violencia, ¿ok? Revisar el teléfono de tu pareja. Yo creo que sí. Además, es una violencia, ¿por qué? Porque refleja control e invasión a la privacidad de la otra persona. Muy bien. Vamos con el siguiente. Gritar. Gritar. Gritar también es un tipo de violencia verbal que afecta profundamente la autoestima de la persona. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es humillar a las personas en público. Humillar a las personas, esto es una violencia psicológica. Ya, muy bien. Y tenemos como último, aquí veo que la pareja le está prohibiendo utilizar ropa y también llevarse con amigos. Eso también es violencia, porque limita la libertad y genera dependencia emocional. Y eso no hay que tener como que es algo mínimo. Tenemos que verlo que es algo que ya es una violencia intrafamiliar y tenemos que ya verlo desde el principio. Ahora vamos por un ejemplo de violencia psicológica. Ya, muy bien. María tiene 16 años. Vamos a imaginarnos. Esto es un ejemplo. María tiene 16 años. Vive con sus padres y constantemente escucha cómo su padre comienza a insultar a su madre. Aunque nunca llega a golpearla, controla el dinero, le revisa el teléfono y le prohíbe salir sola. Desde ese momento María comenzó a sentirse así, ansiosa, nerviosa, todo el tiempo. En clases ya no participaba, dejaba de llevarse con sus amigos y demás. Aquí claramente podemos ver una violencia psicológica, porque está afectándole a María en sus estudios, en su vida cotidiana y en muchos lugares más. Muchas veces este tipo de violencia no deja marcas físicas, sino que es un daño al nivel emocional. Las víctimas pueden desarrollar ansiedad, miedos constantes, incluso sentirse perseguidos todo el tiempo. Exacto, y también pueden presentar depresión, aislamiento y dificultad para comunicarse con otras personas. Muy bien, Mari. ¿Qué te parece? Como un caso es un caso ficticio. Tenemos que tener en cuenta esto, es un caso ficticio. Una violencia hacia niños. Sí, vamos a empezar. Carlos tiene 10 años.
Últimamente sus profesores notaron que está más agresivo y distraído. En casa escucha discusiones y ve como su padre, sin ninguna razón, solo cuando está enojado, comienza a lanzar las cosas, o sea, es incontrolable. Ay, Carlos ya no duerme bien y también tiene miedo cuando escucha gritos de cualquier persona. Es que es normal si es que está viviendo en un ambiente así. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros pensamos que los niños no sienten nada. Decimos, ellos no entienden. Pero no, ellos son los que más entienden la situación y a las personas que más les afectan. Tenemos que tener eso en cuenta. Sí, y los menores que crecen en estos ambientes tan violentos pueden generar bajo rendimiento escolar, ansiedad, agresividad y también tristeza constante. Tenemos que tener en cuenta también que algunos niños normalizan estas actitudes de sus padres y todo esto. Y se pueden ver en un futuro, por ejemplo, con relaciones con sus parejas e incluso también con sus padres mismos. Pueden existir estos patrones, como quien dice. Y ahora, Leslie, ¿qué te parece si hablamos sobre el rol de la Junta Cantonal? Tenemos que tener en cuenta que en Ambato existe la Junta Cantonal de los Derechos, que es mediante esta plataforma que hemos estado grabando los podcasts. Esta es una institución encargada de proteger los derechos de los niños, niñas y también los adolescentes. En Ecuador existen otros servicios especializados para la atención de las personas que viven situaciones de violencia, como los centros Violeta. El objetivo de los centros Violeta es que la persona, por ejemplo, pueda recibir ayuda sin ser juzgadas, que puedan ser escuchadas también. Exacto, y estos espacios son creados para brindar atención integral, gratuita y especializada a víctimas de violencia, basadas en género. Estos centros funcionan gracias al trabajo conjunto entre instituciones como el Estado y el gobierno. Estos centros buscan reducir, por ejemplo, las barreras de que muchas víctimas enfrentan momentos de pedir ayuda, como que bajan esas barreras. Y en enero del 2026 inauguraron centros de violencia en Ambato, resultado del trabajo conjunto entre el municipio de Ambato y el Ministerio de Gobierno. Tenemos que a nivel nacional la red de centros Violeta continúa expandiéndose. Para 2026 existían al menos ya 16 centros de distintas provincias del país, fortaleciendo la atención y también la protección de las víctimas. Y también que según datos oficiales durante el 2025, los centros Violeta registraron más de 15,000 atenciones, lo que demuestra la importancia de estos centros de prevención y atención contra la violencia. Es importante recordar, pedir ayuda es un derecho y que estas instituciones están preparadas para acompañar a cada una de las víctimas que existan. Es importante destacar que hay muchos tipos de violencia, como los dijimos, violencia económica, psicológica, en la cual se ven vulnerados muchos derechos. Y es importante, y más que nada, debería ser lo mejor entre familias buscar ayuda, ya que esto no es motivo de vergüenza ni nada por el estilo. Gracias por acompañarnos en Locura con Cordura. Esperamos poderles ver en el siguiente capítulo.